vamos a realizar la transformación de este número complejo en su forma polar. Este vendría a ser el eje real, entonces tenemos menos 5, 1, 2, 3, 4 y 5 negativos, este valor es menos 5. Este es el eje imaginario, como es negativo, entonces se va hacia abajo, 1, 2, 3, 4 y 5, entonces esto también es menos 5. Trazamos las líneas entrecortadas para determinar el punto de intersección entre el eje real y el eje imaginario. Entonces este punto me dice que es de coordenadas menos 5 y menos 5 y el vector, el módulo del vector, no se olviden que es la unión desde el origen hasta el punto de intersección del eje real con el eje imaginario. Por lo tanto, tendríamos esto. Entonces, para nosotros este valor va a ser menos 5. Y aquí tenemos el valor. Podríamos trabajar con este dato de acá. Entonces, para acá sería menos 5. Y esto sería también menos 5. Entonces, podríamos trabajar con este triángulo o con este. Nos decidimos a trabajar con este triángulo para trabajar con el ángulo que se va o se origina con el eje positivo y negativo de las X. Entonces, el número complejo me dice que es de la forma el radio vector que multiplica al coseno del ángulo θ más y por el seno del ángulo θ. ¿Qué era el ángulo θ? El ángulo θ no es más que el ángulo tomado desde el eje positivo en sentido antihorario hasta el vector. Entonces, lo que quiere decir que para nosotros este será el ángulo θ. Pero yo no puedo encontrar este ángulo θ. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar el ángulo que se origina en este triángulo rectángulo. Entonces, el ángulo que se origina en este triángulo rectángulo, que estaría acá, y le vamos a llamar, le vamos a dar una nomenclatura, por ejemplo, de alfa. ¿Ya? Nos inventamos nada más. Entonces, ¿qué necesito? Necesito conocer el módulo. Entonces encontramos el módulo, en donde me quedaría que el módulo es igual a la raíz cuadrada. No se olviden que para encontrar el módulo aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces me dice que esto es igual a 5 elevado al cuadrado. Si esto de aquí a acá vale 5, entonces de aquí a acá también vale 5 al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Entonces el módulo va a ser igual a la raíz cuadrada. 5 al cuadrado, 25 más 25. Entonces el módulo va a ser igual a la raíz de 50. Transformando, esto va a ser igual a 2, sería 5 raíz de 2. ¿Sí? Entonces, raíz de 50 es lo mismo que tener 5 raíz de 2. Entonces ya conocemos el módulo. ¿Qué necesitamos conocer? Necesitamos conocer este ángulo alfa. Entonces digo, la tangente del ángulo alfa es igual. La tangente, ¿cómo me quedaría? Trabajemos en este espacio de acá. Entonces, la tangente del ángulo alfa es igual. Cateto opuesto, que sería 5 dividido para 5. Entonces, la tangente del ángulo alfa, eso es igual a 1. Lo que quiere decir que el ángulo alfa va a ser igual al arco tangente de 1. Por lo tanto, el ángulo alfa es igual a 45 grados. Entonces, el ángulo que mide 45 grados es el ángulo que existe desde aquí hasta acá. Por lo tanto, tenemos que esto va a ser 45 grados. Pero a mí no me interesa
el ángulo alfa, si no me interesa el ángulo teta. ¿Cómo encontraríamos el ángulo teta? Recordemos que el ángulo que existe desde este punto hasta este punto es 180 grados. Entonces el ángulo teta va a ser igual. El ángulo que existe desde este punto hasta este punto sería 180 grados. El ángulo de aquí hasta acá más 45 grados. Por lo tanto, el ángulo teta va a ser igual. 180 más 45 va a ser igual a 225 grados. Entonces, en este momento ya conocemos el ángulo teta y el módulo del vector. Lo que quiere decir que Z1, en este caso era Z2, es igual a menos 5 y menos 5i, que estaba estructurado como el número complejo. Esto es equivalente. Z2 va a ser igual. El módulo, que sería 5 raíz de 2, que multiplica al coseno de 225 grados, porque ese es el valor del ángulo teta, más i por el seno de 225 grados. Y de esta manera queda transformado este número complejo en su forma polar.